Shalom, amados hermanos, hermanas, amigos y amigas, estimados oyentes. ¿Cree usted que será salvo a pesar de sus pecados? ¿Cree usted que hay un Salvador para interceder por el pecador? Y de haberlo, ¿cuál es su nombre? De acuerdo a la Escritura Sagrada, solamente hay un nombre debajo del cielo por el cual el hombre pueda ser salvo. Esto es que la Escritura comunica claramente de un solo nombre por el cual pueda ser salvo el hombre. Amados míos, he puesto como tema principal: ¿por cuál nombre será salvo el hombre? En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 10 y 12, versículo 10 al 12, el apóstol Kefa dijo lo siguiente: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Yahshua, el Mashiach, al que vosotros empalasteis y el Todopoderoso lo resucitó de los muertos, este es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El tema que el apóstol estaba disertando delante de la multitud que lo escuchaba no era una cuestión difícil de entenderse, ni tampoco estaba tratando de meter división entre los creyentes de la naciente asamblea. Ni mucho menos trataba de confundir a sus oyentes, porque no estaba argumentando meras palabras vanas ni torciendo la sana doctrina del pacto renovado, sino que estaba hablando simple y sencillamente acerca de la salvación del hombre pecador y sobre quién podría salvarlo. En consecuencia, considerando seriamente aquellas sencillas palabras del apóstol dirigidas a sus oyentes hace casi 2000 años, hoy día se debiera recordar aquellas palabras y hacerse esta interrogación: ¿por cuál nombre será salvo el hombre conforme a la Sagrada Escritura original hebrea? Porque aquí se trata de verificar una identidad legítima y no solamente una suposición dudosa, puesto que existen muchos Elohines y muchos Baales, y cada uno de ellos tiene su nombre propio y personal para ser distinguido de los otros Elohines. El apóstol Shaul dijo acerca de lo anterior hablado lo siguiente. Veamos en Primera de Corintios, en el capítulo 8, del versículo 5 al 6. Dice lo siguiente: porque aunque haya algunos que se llamen Elohines, sea en el cielo o en la tierra, hago aquí un paréntesis, como hay muchos Elohines y muchos Baales, cierro paréntesis, para nosotros, sin embargo, solo hay un Shaddai, Yahweh, el Adba, del cual proceden todas las cosas y nosotros con él, y un Salvador, Yahshua, el Mashiach, por el cual son todas las cosas y nosotros por él. En el verso 5 de la cita mencionada es
indudable de que el apóstol se estaba refiriendo a las deidades y a los ídolos extranjeros, tales como Gat, el dios de la fortuna de los asirios, de Baal, el señor de los fenicios, de Zeus, de Adonis, de Dionisios, de Teus y de Curios de los griegos, de Iddio de los italianos, de Dieu de los franceses, de Dios de los españoles y muchos más. O sea, que cada nación tenía, o más bien tienen, sus propios ídolos y deidades, es decir, Elohines o Baales, en los cuales sus devotos y creyentes tienen puestas sus esperanzas de salvación. Y conforme a la creencia de sus fieles, cada uno de ellos tiene poder para salvarlos. Por ejemplo, Zeus, Soter, que en griego significa Zeus el Salvador. Baal, en español, el Señor. Y Shelor, en inglés, es el Salvador para los fieles que lo invocan con ese nombre. Pero la adulteración comenzó con énfasis por los griegos de hace 2000 años, quienes, no queriendo desechar a los Elohines de su devoción, los infiltraron en la traducción de los escritos sagrados en la forma de Curios y Teos para referirse al Atba celestial, y Jesús para sustituir el nombre hebreo del Salvador, Yahshua. Estos mismos nombres, al traducirse la escritura sagrada al lenguaje latino, el Curios griego se convirtió en Dominus y Jesús se convirtió en Jesús, para terminar en Jesús en la versión al español y al inglés. Ahora bien, si alguno de los nombres que hablé anteriormente corresponde al Salvador de algunos creyentes, sería prudente que se aseguraran del origen y procedencia de tal nombre, porque el apóstol Kefa dijo claramente que hay solamente un nombre dado a los hombres por el cual pueden ser salvos. Es verdad que existen muchas religiones en el mundo, por lo cual también son muchos los nombres de Elohines o deidades que se veneran. Sin embargo, para el verdadero creyente de las sagradas escrituras hebreas, debiera considerar que el nombre legítimo y original del Salvador mencionado en ella fue Yahshua, nombre formado por dos términos hebreos. Yah es la contracción del sagrado nombre del Atba, Yahweh, y Shua es el verbo salvar o libertar en el lenguaje hebreo, por lo cual aquel nombre sagrado significa Yahweh es salvación. Podemos buscar y verlos en los libros de Salmos, capítulo 37-39, capítulo 62, versículo 7, en el libro de Isaías 49 y versículo 26, en el libro de Zacarías, capítulo 9 y versículo 16. Porque además el apóstol Shaul enfatizó claramente aquella verdad al decir: para nosotros, sin embargo, solo hay un Shaddai, Yahweh el Atba, del cual proceden todas las cosas y nosotros en él, y un Salvador, Yahshua el Mashiach, por el cual son todas las cosas. En consecuencia, solamente clamando y reverenciando estos únicos nombres celestiales,
el hombre tendrá posibilidades de ser salvo. Ahora bien, en cuanto a la revelación del verdadero nombre del Abba celestial, también quedó registro sobre la necesidad de que todos los hombres de la tierra lo conocieran, para que le temiesen o lo reverencien en su Kadosh Shem. He aquí algunos pasajes al respecto. En el libro de Éxodo capítulo 9, versículo 16, hablando el Padre Eterno de Faraón, dice lo siguiente: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi potencia y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. En la oración para la dedicación del templo sagrado, el rey Salomón dijo lo siguiente: asimismo, el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu eminente nombre, y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere a ti clamado, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. En Primera de Reyes, capítulo 8, del versículo 41 al 43. En el libro de los Salmos, capítulo 83, del 16 al 18, hablando el salmista a los que niegan o no aceptan el sagrado nombre, dice: llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Yahweh. Sean afrentados y turbados para siempre y sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Yahweh, tú solo altísimo sobre toda la tierra. En cuanto al Salmo 135, versículo 13, dice: oh Yahweh, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Yahweh, para generación y generación. Con tan solo lo hablado en las citas anteriores, se puede entender cuán importante es que todos los hombres de la tierra conozcan el legítimo nombre del Abba celestial, Yahweh, o sea, el mismo nombre con el cual se dio a conocer a Adán en el libro de Bereshit, capítulo 2, versículo 4. El mismo nombre que conoció Noá, el mismo nombre que conoció Abraham, y el mismo nombre que se le reveló a Moshe. Una vez reconociendo y aceptando el sagrado nombre del Abba, Yahweh, uno se debiera preguntar del por qué las traducciones actuales, al acortar aquel nombre, lo sustituyen por Hab, con J, Hab. No obstante, en el lenguaje inglés, aún así se puede identificar que el sagrado nombre del Padre fue y es Yahweh, porque la letra en aquel lenguaje tiene el sonido de la letra española. Y sobre este particular se debiera considerar lo siguiente: casi todo el cristianismo usa el término aleluya en sus himnos o alabanzas. Lo que ellos ignoran es cuál es el significado de este término conforme a su forma original. En el hebreo original es aleluya y quiere decir kabod o alabanza a Yahweh. Sin embargo, si se acepta el subtítulo Hab con J de las traducciones,
¿por qué entonces en vez de decir aleluya no dicen aleluja, alabanzas a Jah con J? Pero una vez conociendo que Yah es la forma poética del nombre del Abba celestial y la palabra hebrea para salvación es Shua, con estas dos palabras se forman Yahshua, que es el nombre del Salvador y significa Yahweh es salvación. Y precisamente por este significado singular, este es el único nombre que se le dio al hombre para que a través de él pudiera ser salvo. Y este legítimo nombre, Yahshua, fue el que conocieron los apóstoles, los discípulos y los fieles de las primeras asambleas, y fue invocado por lo menos durante más de 300 años después de la resurrección del Salvador. Sin embargo, por causa de la traducción de los escritos sagrados a los lenguajes extranjeros, el nombre del Salvador fue evolucionando a capricho del hombre, hasta perderse dentro de la religión organizada, porque los griegos lo sustituyeron por Jesús, el traductor latino lo sustituyó por Jesús y los traductores al lenguaje español por Jesús. Pero estos nombres son solamente sustitutos, pues no es el que anunció el Malak a Miriam y a Yosef, según Matillahu en el capítulo 1, versículo 21. El nombre designado por el Malak del Padre Celestial fue Yahshua. Para asegurarse de lo anterior, solo considere que el Malak se estaba dirigiendo a una pareja yahudí del lenguaje y costumbres hebreas y no una pareja griega, latina o española. Por consiguiente, la lógica indica que les refirió un nombre hebreo para el Salvador, porque también referente a esto último, el apóstol Shaul dice en el libro de Hebreos capítulo 7 versículo 4 lo siguiente: porque manifiesto es que nuestro Salvador vino de la tribu de Yehudá. Entonces, siendo que nació de una familia yahudí, es lógico que su nombre haya sido hebreo y con un significado específico, el cual pudiera identificarlo plenamente conforme a los pronósticos de los profetas del Tanakh. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 15, versículo 2, dice lo siguiente: Yahweh es mi fortaleza y mi canción, y me ha sido por salvación. También en el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 39, dice al respecto: pero la salvación de los justos es de Yahweh. Y en el Salmo, capítulo 62, versículo 7, el salmista David dijo: en Yahweh está mi salvación y mi cabot. En cuanto a la Besorat de Silos, en el capítulo 3, versículo 6, dice acerca de lo mismo: y verá toda carne la salvación de Yahweh. Esto es refiriéndose a Yahshua. Con todas estas evidencias, amados míos, y conociendo que Yah es el nombre poético del Padre Celestial y que Shua significa salvación, no queda duda que la salvación viene de Yahweh, el Abba, a través de Yahshua, su Hijo, nombre que significa exactamente la intención del Abba Celestial. Esto es, Yahweh es salvación.
No obstante estas verdades, la vasta mayoría de fieles y de predicadores del libro sagrado consideran que cualquier nombre es aceptable para el Todopoderoso como cualquier otro. Pero, ¿qué dice la Sagrada Escritura acerca de esta infundada suposición? Veamos en Hechos capítulo 4 versículo 12. Dice claramente que solamente hay un solo nombre por el cual podemos ser salvos, y esto es lógico, puesto que Yahweh, el Padre, es el que perdona y salva a través de Yahshua. La culpa de este error no es completamente del creyente del libro sagrado, pues después de todo, la Tanakh registra estos nombres y títulos y subtítulos como Jehová, Jesús, Cristo, Jesucristo, Dios, el Señor, etc. En cierta forma, la adulteración del sagrado nombre comenzó en la primera traducción de los escritos sagrados, pues se puede probar que toda la Sagrada Escritura fue escrita en el lenguaje hebreo arameo. Por esta causa, todos los nombres y títulos fueron conforme a aquel lenguaje. Sin embargo, como ocurre en todos los tiempos y aún en nuestra época, a los hombres les gusta cambiarse de nombre o llamar a los amigos o familiares con otros nombres. Por ejemplo, si vienen a Norteamérica, estas tres personas, Juan, Pedro y Miguel, después de pocas semanas de vivir en este país, sus conocidos, familiares y amigos les comenzarán a llamar con el equivalente de sus nombres al lenguaje inglés. Esto es John por Juan, Peter por Pedro y Mike por Miguel. Y aunque estos nombres parezcan correctos a los aluditos, con todo no son legales ni legítimos en ningún asunto oficial. De la misma manera ocurre con casi todos los nombres mencionados en las versiones de la Tanakh, los cuales no identifican a ningún personaje original de las Sagradas Escrituras, porque casi todos fueron adulterados en la traducción, pero en concreto acerca del nombre legítimo de Yahshua, este se mantuvo por más de 300 años después de haber resucitado el Salvador, hasta que a finales del siglo IV los Nicolaitas, esto es, exaltadores de Zeus, infiltrados en las asambleas, conquistaron posiciones preeminentes como predicadores y pregoneros de la nueva doctrina. Así, desde sus elevadas posiciones, comenzaron a infiltrar sus propios conceptos y a imponer los nombres de sus propios ídolos. Pues para entonces ya eran menos los Yahudim dentro de las asambleas, pues por diferentes razones, puede ser por celos, por sus costumbres o aborrecidos por las naciones no hebreas, los griegos y los romanos habían ganado mayoría en las asambleas y se habían apoderado del liderazgo de la nueva fe. Por tanto, no se pudo evitar que introdujeran sus propios nombres para aclamar a sus ídolos. No hay que olvidar que para aquel entonces ya solamente existía la traducción griega de toda la Sagrada Escritura. Los originales hebreos se habían perdido, o más bien los habían hecho desaparecer. Por aquella dispareja situación, los judíos se sentían oprimidos al grado de que fueran perdiendo su amor, o sea, su primer amor, terminando por separarse de la naciente religión llamada posteriormente cristianismo. Así, cuando aquellos usurpadores griegos y romanos se sintieron la mayoría dentro de las asambleas, ¿qué más les podía importar la situación de un nombre por otro?
¿No es acaso la misma actitud del creyente actual? Pues, ¿qué hay hoy día? Al igual que en aquella época, a nadie le parece importar que todos los nombres originales de la Sagrada Escritura estén adulterados y sustituidos por nombres vulgares y sin ningún significado lógico. Aún así son aceptados. Siendo esto así en la situación del pasado, para finales del siglo IV solamente existía una versión completa de la Tanakh, pero esto era solamente el lenguaje griego, la cual ya había sustituido el nombre de Yahshua por el vulgar Jesús, y Curios sustituía el sagrado nombre del Padre Celestial, y Christos era el sustituto para el término hebreo Mashiach, el cual término significa ungido de Yahweh, porque fue el mismo Abba Celestial quien ungió a Yahshua. Con aquellas sustituciones y otras muchas, metódicamente se fue destruyendo todos rasgos de los verdaderos y legítimos nombres originales hebreos, para empezar a surgir la veneración de nombres y títulos de origen griego y de otras naciones extranjeras. Pero además, en la traducción griega, no solamente se falsearon los nombres hebreos, sino que también corrompieron y falsearon muchos pasajes de las Escrituras, los cuales aparentemente contradicen otros pasajes de la Escritura original. Y por aquellas adulteraciones y sustituciones en las diferentes traducciones extranjeras de los escritos sagrados, hoy día el creyente no alcanza a entender plenamente el plan de salvación y va de un lado a otro buscando la verdad, tanto solo para caer en manos de la religión comercializada. Amados míos, con todo esto, es indudable que nuestro Salvador y Redentor fue Yahudí, y como tal, su nombre también fue hebreo, el cual fue y es Yahshua, nombre que significa Yahweh es salvación. Conociendo estos dos nombres sagrados y reverenciándolos, es como encontrar la llave vital para el conocimiento del plan de salvación para el hombre, porque por esta actitud de obediencia a la Sagrada Escritura original, el Ruach de Emet comenzará a guiar e inspirar el corazón del sincero creyente para que logre su anhelo de redención y el perdón de sus pecados. Conociendo todo lo hablado, amados míos, persistirá usted en reverenciar un nombre sustituto en vez de rendir kabot y alabanzas al nombre de Yahweh y a su Hijo Yahshua, porque conforme al registro de la Escritura, este es el único nombre que realmente puede salvar al hombre, Yahshua HaMashiach. A Yahweh Avinu y a Yahshua el Salvador sea la kabot y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Un gran abrazo para todos mis amados Ajín y Ajiot. Les habla su hermano en el Mashiach, Yamil Díaz. Shalom.